Tema 3.1. Moléculas y sus enlaces. Dentro de este tema vamos a abordar lo que viene siendo la importancia de conocer qué son las moléculas y cómo éstas se enlazan entre sí. En química, generalmente una molécula, que es un diminutivo de la palabra mol o moles, que es masa, es un grupo eléctricamente neutro y pues suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida por el enlace, unido por enlaces químicos fuertes, ya sea covalentes o iónicos. Una molécula, como lo mencionaba, es un conjunto de átomos de un mismo elemento químico o de varios diferentes. Están organizados e interrelacionados mediante enlaces químicos. También una molécula se define como la parte más pequeña de una sustancia que aún conserva las propiedades físicas y químicas de dicha sustancia. Yendo más allá, se separa en los elementos constituyentes de la molécula y ya no es necesariamente con las propiedades de la molécula que tenemos. Estas moléculas pues suelen ser químicamente estables y eléctricamente neutras. Por ejemplo, una molécula puede constituir en varios átomos de un único elemento químico, como por ejemplo el caso del oxígeno diatómico, o diferentes elementos como en el caso del agua, que son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Los átomos y complejos unidos por enlaces no covalentes, como en función de los enlaces de hidrógeno o enlaces iónicos, no se pueden considerar, en ese caso, como moléculas individuales. Las moléculas, también como componentes de la materia, son comunes en las sustancias orgánicas y conforman gran parte de los océanos y de la atmósfera. Dentro de la clasificación de las moléculas tenemos a los isómeros. Estas familias de moléculas son formadas por los mismos átomos, pero dispuestos de una manera en el espacio de manera diferente. Y a estos se les llaman isómeros. La disposición sí afecta a las propiedades físicas de la sustancia en cuestión. Y eso, la disposición de cada elemento geográficamente, en función de la fórmula, se determina en base a qué propiedades queremos adquirir del elemento en función. Por lo tanto, eso se estudia más a fondo en química orgánica. La clasificación y los tipos de moléculas. Tenemos dos grandes tipos de moléculas, entre las cuales se encuentran las discretas y las gigantes. Podemos ver también cuatro ejemplos de clasificación, dos por cada una, sobre las mismas. Tenemos que las moléculas discretas son formadas pues por un número bien definido de átomos, un número pequeño, un número pues más discreto. Se encuentran en estados comúnmente gaseosos o un estado condensado. Ejemplos de estos son las imágenes que tenemos ahí, como es la representación del hidrógeno, que son dos átomos de hidrógeno unidos entre sí por un enlace, y la glucosa, que pues son varios compuestos hidrógeno, carbono y oxígeno. Además, tenemos las moléculas gigantes, que no siempre pues son inorgánicas y pueden ser sintéticas incluso. Estas moléculas gigantes son agregados de átomos o iones que existen solo en el estado condensado. Se extienden indefinidamente en el espacio sin necesidad de un alto en cuestión del espacio que ocupan. Y en este caso pues se pueden distinguir tres subgrupos de las moléculas gigantes. Una que son las cadenas finitas, que son cadenas que se establecen en una sola dirección. Las cadenas infinitas, que se establecen en dos direcciones. Y las estructuras tridimensionalmente infinitas,
las cuales se pueden establecer en 3 o más direcciones y pues que ya son bastante complejas. Como por ejemplo, en el caso de las ilustraciones que se ubican a la parte derecha, tenemos un cristal iónico, una sal fundida, un metal sólido o un sólido covalente. En la imagen de la parte derecha, en la imagen con átomos en color morado, tenemos pues la estructura de un diamante, el cual como sabemos es uno de los elementos más duros que se encuentran naturalmente en la Tierra y pues su estructura molecular es bastante compleja. También, además de las moléculas gigantes, existe una tercera clasificación que ya son las macromoléculas. Este tipo de macromoléculas son moléculas ya muy grandes y los átomos, la mayoría son de naturaleza covalente. Las moléculas discretas también pueden ser macromoléculas, pero con un número bien definido de partículas. En este caso, las moléculas discretas solo pueden ser macromoléculas cuando en estado condensado son constituidas por un número muy elevado de átomos. Las macromoléculas discretas pueden agruparse también de una manera ordenada, formando cristales. En el caso de la ilustración mostrada en la parte derecha de la pantalla, podemos ver una macromolécula, que en este caso es un polipéptido. Y pues, ¿qué es un polipéptido? Es el nombre utilizado para designar a un péptido de tamaño suficientemente grande. Como orientación, pues podemos hablar más de 10 aminoácidos. Y cuando hablamos de aminoácidos, hablamos de una proteína. Cuando este polipéptido es suficientemente grande, y en particular cuando tiene una estructura tridimensional única y estable, podemos ahora sí denominarlo como una proteína. Y pues bueno, este es un ejemplo del enorme tamaño que pueden tener las macromoléculas y su complejidad, dependiendo de cómo se generen y quién las genere. Las moléculas en general pues tienen una función dinámica y varía en función a la energía aplicada a ellas. En cuestión de los gases, tienen movimientos rápidos de traslación y rotación con la temperatura ambiente, temperatura normal. En función a los sólidos y líquidos, las moléculas oscilan en torno a posiciones de equilibrio, es decir, se mueven bastante poco y no hay movimiento de traslación, solo de rotación o de oscilación. Las posiciones geométricamente definidas, aunque en el interior de las moléculas hay movimientos de vibración, y esto ya va más también a otro tipo de teorías nanoatómicas, como lo que viene siendo la vibración de las cuerdas y otro tipo de teoremas que se podrán ver en otras materias. Las moléculas discretas poseen una forma y se puede hablar de distancias y de ángulos de enlace, que son medibles en microdistancias como Armstrongs, que lo veíamos en el tema del radio atómico. Sin embargo, estas distancias y estos ángulos no son absolutamente fijos, ya que siempre están variando. En la imagen de la parte derecha podemos ver un simulador donde podemos, bueno, tomado de la plataforma digital del libro de Chang de química, en el cual podemos hacer variar la temperatura en un envase cerrado a presión y temperatura constantes, y aquí podemos hacer variar la temperatura interna del, del recipiente para saber cómo empiezan a vibrar, a trasladarse y a rotar las moléculas en dicho recipiente termosellado, lo cual pues nos indica y nos permite ver el comportamiento de las mismas. La energía de las moléculas se da en función a varios aspectos, como lo es la cuantificación, que viene siendo la energía cinética, rotacional y vibracional, y la energía electrónica.
También se da en función de la radiación electromagnética. Los intercambios de energía con esta misma dan lugar a espectros moleculares. Dependen directamente de la temperatura, en particular de la energía de los movimientos de vibración de los átomos de su interior. La disociación, a temperaturas suficientemente altas, estas vibraciones se convierten de tal amplitud que las moléculas pueden disociarse en los átomos que las componen. Esta composición electrónica, aunque las moléculas son eléctricamente neutras, las moléculas están formadas por átomos, electrones, protones, neutrones, es decir, que son partículas cargadas. Y pues esto nos lleva a las moléculas no polares y a las polares. En función a esto, pues las moléculas no polares son de distribución de carga simétrica y las polares son de distribución de carga asimétrica. En la parte inferior, pues podemos ver una representación gráfica del movimiento molecular interno que tienen las moléculas dependiendo de la energía que se les aplica y los elementos que vimos en esta lámina. Tenemos varias características y modelos de las moléculas por las cuales podemos representarlas. El primero de ellos, y uno de los más antiguos, es el modelo de Lewis. Este tipo de enlace pues se va a estudiar más adelante en este curso y es para representar la formación de enlaces moleculares por la necesidad de obtener por cada átomo una configuración electrónica de un gas noble. Y pues esto para cumplir la regla del octeto. Como se puede ver en la parte inferior, se representan los enlaces con círculos negros dependiendo del tipo de enlace y en este caso pues es de un compuesto químico. También tenemos el modelo molecular de enlace de valencia, que el modelo de enlace de valencia más actualizado considera la superposición axial o lateral de los orbitales químicos, de los orbitales atómicos de diferentes átomos, donde podemos analizar los ángulos y las variaciones que tiene cada elemento de la molécula. Esta teoría se complementa con la introducción de la hibridación de orbitales, que permite explicar las configuraciones espaciales de las moléculas. Y por último tenemos el modelo de los orbitales de moleculares. Según este modelo, los orbitales atómicos se enlazan entre ellos para formar orbitales moleculares. Estos pues son compartidos por los dos átomos que forman los enlaces.